Los hombres del presidente. Corrupción, impunidad y delincuencia común en el gobierno. Otro de los casos que constituyó un gran escándalo fue el del cónsul en Cabo Haitiano Radamés García Ramos, quien se dedicaba al tráfico ilegal de ciudadanos chinos, transportándolos en su propio vehículo para ingresarlos al territorio dominicano. Vendió 29,000 visas en 90 días, produciendo para su beneficio personal y en perjuicio del Estado más de $1.500.000, según él mismo declaró. No voy a permitir que nadie cometa actos de delicadeza con los fondos públicos. Porque está compañero de nosotros, lo voy a pasar por alto. Fue sometido a la justicia por la Cancillería, pero durante el proceso salió electo diputado por La Vega. Fue entonces que con la intervención de Hipólito Mejía y la bancada del PRD en la Cámara de Diputados no permitieron que la Cámara le quitara la inmunidad parlamentaria para que fuera apresado y respondiera por sus hechos ante la Suprema Corte de Justicia. En una entrevista publicada en el Listín Diario el 23 de enero del 2003, Radamés García Ramos afirmó: a Hipólito lo siento como mi padre, hice campaña por él. Yo fui el jefe de propaganda del proyecto presidencial Hipólito PPH en La Vega y miembro de los 7. Soy de los fundadores del PPH. Yo me dediqué en cuerpo y alma por el presidente y por eso fui nombrado a los 4 días de Hipólito asumir como presidente. Bien, amigos, continuamos con el programa de Agenda Económica. Hoy estamos en un conversatorio con el doctor Rafael Chifino, viceministro de Salud. En el lanzamiento anterior quedamos pendientes con una pregunta que son los centros de atención primaria. Y Terrero le hizo la pregunta de por qué no han empezado y por qué deben empezar. Yo siento que la gente tiene un poco de aprehensión o de escepticismo con el centro de atención primaria o con los centros de atención primaria, en el sentido de que ellos creen, estamos hablando de la gente común, no de los intereses que hay alrededor de eso. Ellos creen que se le va a hacer más largo que un médico lo atienda, porque el dominicano tiene la cultura de que el médico que lo atiende le dice de una vez el diagnóstico, la medicina y todo, y que posiblemente el centro de atención primaria no sea así. Nos gustaría que usted nos aclarara eso. Mira, hay que diferenciar dos atenciones primaria. Diferenciar lo que es estrategia de atención primaria de primer nivel de atención, que le han puesto primaria, pero no es primaria. O sea, la estrategia de atención primaria es la responsabilidad del Ministerio de Salud de proveer a la ciudadanía, no al individuo solamente, sino a la familia y a la comunidad de los elementos de conocimientos mínimos para el autocuidado. Para el autocuidado, como le hablaba anteriormente. O sea, que si hay una comunidad que el cólera está haciendo estrago, esa comunidad, individualmente la persona debe saber lo que es el cólera y cómo prevenirla. Debe conocerlo la familia, pero debe conocerlo toda la comunidad. Y eso es lo que se llama estrategia de atención primaria y debe ser dada a los 365 días del año, mañana, tarde y noche, sin un descanso, sobre los problemas de su estrategia de atención primaria. La vigilancia epidemiológica, de cómo se mueven las enfermedades y cómo afectan al individuo y cómo el individuo proveerse del mínimo conocimiento para la prevención de riesgo que conlleva tú ser un enfermo. Porque si tú eres un diabético, tú tienes que saber cómo cuidarse. Entonces, ya el primer nivel de atención, lo dice, primer nivel de atención, es para atender pacientes. Aunque se ha tomado la parte de que esos primeros niveles de atención deben también participar en la promoción y educación de los enfermos, vendiéndole servicios a las redes de salud colectiva, que hay que explicarlo muy despacio para que se entienda. Hay una resistencia grande ahora mismo a la implementación del primer nivel de atención. Pero ¿por qué la hay? La misma ciudadanía, por desconocimiento, reniega de ella. La familia y el individuo individual, porque siente que le están quitando el derecho de ver tu médico. Si tú estás asistiéndote por un cardiólogo,
y a ti te dicen, no, usted no puede ir a su cardiólogo, usted tiene que ir a un centro primero de atención primaria. Y si ese centro de atención primaria decide que usted debe de ir a ver su cardiólogo, entonces usted iría. Ya la persona siente una resistencia. Exacto. Siente una resistencia. Pero hay libre elección. Hay libre elección luego que tú pasas un proceso. Es el desconocimiento. Y además del desconocimiento, la ciudadanía en que aquí no existen centros de atención primaria para un nivel de atención. Perdón, ahí lo que quiere decir, por ejemplo, que si yo, en vez de ir a ese médico previo, me voy al cardiólogo, la seguridad social se va a encarecer. O sea, hay que pagar más. ¿De qué es eso que estamos hablando? Claro que se tiene que hacer. Pero ¿cuándo tú irías cuando a ti no te han dado la satisfacción en el primer nivel de atención? Porque ¿qué pasa en un primer nivel de atención ahora mismo? Un primer nivel de atención, te tienen a ti que garantizar que si tú te sientes alguna sintomatología, a ti te digan qué es lo que tú tienes. Si tú tienes un dolor de cabeza, tienes que descartarte que tú no tienes un problema cerebral, que simplemente una gripe o un estrés, lo que sea, que te está dando, pero te tienen que decir que es lo que tú tienes. Si a ti te da un dolor en el pecho y tú estás en el centro de atención primaria y va a tipar y te da un infarto que cae en coma, tiene esa unidad de atención primaria un carrito resucitador. Malo ves tú en un aeropuerto que tú lo ves colgando en la pared y dicen solamente en caso de emergencia y por una persona que sepa usarlo, pero ni eso tiene un centro de atención primaria. Un centro de primaria, el médico que está ahí actualmente es un pasante, un médico que acabó de graduarse y lo mandan, y los pocos que tienen médicos de salud familiar son muy pocos, y los médicos de salud familiar que existen no están para atender, están de supervisores, con quizá un trabajo privilegiado. O sea, que hay que hacer un cambio fuerte ahí. O sea que tú tienes que garantizarle que ese primer día de atención, si a ti te da algo, tú no te mueres. Y que si tú tienes problemas, el tiempo de referirte a un nivel conectado mayor, a un segundo nivel, a un tercer nivel, ese sea un proceso rápido y con conocimiento, y que en ese proceso tu salud no va a tener la garantía idéntica de si tú hubieras ido al cardiólogo en el tiempo que si tú hubieras ido tú mismo. Y habrá capacidad de atender esas necesidades o esa demanda de atención primaria que va a requerir la población. Claro, eso está bien definido el primer nivel de atención y va a tener que comenzar. Precariamente comenzará, y en el transcurso de, como dice el plan de gobierno de Danilo Medina, son cosas de las que hay que corregir que están mal. Porque iniciar el primer nivel de atención con las precariedades que existen en toda la geografía, en las pocas, Salud Pública habla de que tiene 1.100 y pico de unidades de atención primaria, pero reúnen las cualidades, tienen el médico, tienen la enfermera graduada, tienen el promotor de salud, tienen los equipos, tienen los supervisores, tienen los equipos para hacer los análisis. No. Entonces, hay que iniciarla. Yo estoy de acuerdo en que hay que iniciarla, pero con la participación de todos los sectores. No es que tampoco está prohibido. No puedes tener la sociedad especializada y el colegio médico en contra, porque entonces te van a hacer huelga y todo se va a quedar en un diminuto. No es que tampoco está prohibido irse a un especialista directo. Si usted puede pagarlo, lo puede pagar. Si tú te sientes, no, y también directamente, si tú te sientes, tú puedes ir directamente. Okay. A tu cardiólogo, eso no, porque hay a tu urólogo, a tu neurólogo, etcétera. Entonces, el conflicto existente ahora es con la sociedad especializada, que tienen el apoyo de los pacientes. Bueno. Porque no es verdad que si yo tengo a mi hijo y me lo está atendiendo un pediatra y el pediatra me dice a mí, mira, usted tiene que apoyarme en esto. Ya tiene el apoyo. Permítanos, señor Cifino, doctor Cifino, hacer la última pausa. Desastre de su política económica, desempleo, pobreza, devaluación de la moneda y recesión económica. Cuando Hipólito Mejía llegó al poder, el precio del dólar estaba a 16 pesos. Durante su gobierno, llegó a 54 pesos por un dólar.
la deuda externa la encontró en 3.600 millones de dólares. Cuando salió, dejó una deuda externa de 7.500 millones de dólares. Las tasas de interés en los bancos comerciales se dispararon hasta el 52% para los préstamos comerciales. Para julio del 2003, más de 2.000 pequeñas empresas habían quebrado. La ocupación hotelera cayó por debajo del 50%. 65 empresas cerraron y más de 100.000 personas perdieron sus empleos. Estamos frente a la peor gestión económica que en gobierno alguno haya existido en los últimos 42 años y que hunde en la miseria a la mayoría de la población.